El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. En la vida, en el proceso de nuestra vida humana, hemos visto que se realizan muchos cambios, se han visto muchos cambios, y siempre estamos pensando en el antes y en el ahora. Antes era así, ahora es así. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo era la educación de los hijos antes? Muy estricta, ¿verdad? Tanto que, por ejemplo, todos los menores tenían que tener respeto a los mayores, todos, fueran familiares o no fueran familiares. En el campo, en los pueblos, en las comunidades, los niños utilizaban sombrero, y cuando venía un señor, una persona de edad, tenían que quitarse el sombrero cuando venía todavía ya, no hasta al saludarlo, sino cuando venía tenía que quitarse el sombrero. Si el niño no se quitaba el sombrero por respeto al Señor y lo saludaba, el Señor podía bajarse del caballo si es que iba así, o si iba caminando, podía tomar el cinturón y darle un correctivo al niño, porque era una falta de respeto. Todos se sentían corresponsables en la educación, todos, no solamente la familia, eran todos, ¿sí? Y enseñaban. ¿Cómo era la educación en la escuela? Pues igual, los padres le daban toda la autoridad al maestro para que lo educara en la escuela. No solamente iba a aprender conocimientos, sino también a educarse verdaderamente. Tanto que hoy se sigue hablando de educación en la escuela, cuando la educación ya se quedó solo en información. Van a informarse, a tener conocimientos, ¿no? Pero pues antes la educación era así. Y los papás le decían al maestro: si se porta mal, maestro, llámele la atención, corríjale, ¿sí? Él tiene que aprender a portarse bien en casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los lugares. Sí. Hoy nos vamos al otro extremo, ¿no? Hoy, ¿cómo educan los padres a sus hijos? ¿No? Hay una educación quizás errónea, equivocada,
se trata de darles todo materialmente, todo lo que piden los hijos, porque además piden demasiado, ¿ah? Pero con tal de que los niños no lloren, no les hagan berrinche, les dan, con tal de que no lo hagan en el momento, pero no dejan de hacerlo siempre. Hoy dejan la educación en donde no se debe. La educación a otra persona, la educación pues a la escuela, que todo lo hagan otros menos los papás. Ellos se contentan con darles buen vestido, buen alimento, buenos zapatos, que tengan los mejores juegos que necesiten, en fin, darles lo que no tuvieron quizás, que no sufran lo que yo sufrí, dice, ¿ah? No les enseñan al sacrificio, no les enseñan eso, no tienen por qué sufrir. Y entonces, como los niños no tienen por qué sufrir, cuando estén grandes tampoco tienen por qué sufrir. Se llegan a la juventud y dicen, yo no tengo por qué sufrir, me lo tienen que dar. Hoy hay jóvenes, pues ya no tan jóvenes, ya 30 años y todavía la mamá, el papá, ahí lo tienen en casa. Algunos hasta sin trabajar, porque es el hijo, pobrecito, ¿verdad? Es el único. Además tenemos todo para darle, ¿qué? Hoy echan a perder a muchos hijos, los papás también, por darles aparentemente todo, pero en lo material, preocuparse mucho por ellos, los echan a perder. Cuando ven, pues esos hijos mayores ya están metidos en las drogas, sobre todo ahora en este tiempo, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? También podemos trasladar nuestra vida cristiana, nuestra vida en la iglesia. Como antes también se hablaba realmente de lo que era el pecado, ¿sí? Tanto que a veces decían que se cometían pecados tan graves como a veces sin pensarlo decían, y habría que confesarse siempre y muy constantemente, porque se cometían pecados graves. En la iglesia se hablaba realmente del pecado, ¿sí? Hoy pues ya se habla menos, casi no se habla del pecado, ¿no? Se habla de la misericordia de Dios, ¿sí? Que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, y mucha gente dice así, que Dios es misericordioso y me va a perdonar. Sin embargo, hoy, ¿cómo escuchamos en la primera lectura al respecto? No digas que el Señor es misericordioso y que te va a perdonar tus pecados, y entonces pues tú haces lo que quieres. No digas al final, pues Dios me va a perdonar porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque dice también que el Señor también descargará su cólera, ¿verdad? ¿Sí? Como dice hoy en este pasaje del libro del Eclesiástico, no digas he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar, y no confíes, fíjense cómo dice hoy que les quería decir, no confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas. No confíes en el perdón de Dios, es decir, no estés pensando que Dios es bueno y que te va a perdonar. Por lo tanto, hay que se amontonen los pecados, ¿ah? No confíes en eso. Nosotros hoy podemos verlo de otra manera, llamarlo más bien de otra manera. Es un exceso de confianza, es abuso de la confianza en Dios. Pero es un abuso, todo abuso es malo, ¿verdad? Un abuso que nos va a llevar no a la salvación. Entonces, no abusar para hacer lo que se nos antoje, ¿sí? ¿Por qué? Bien dice hoy la palabra de Dios, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera y descarga su ira sobre los malvados. O sea, no puede uno entonces
hacer lo que quiera, acumular pecados pensando, pues Dios me va a perdonar. Al final Dios me va a perdonar, porque es bueno, porque es misericordioso, yo creo, yo confío en Él y me va a perdonar. Dice, no, no confíes de esa manera, porque el Señor sí es misericordioso, pero también descargará su ira contra los malvados. El Evangelio de San Mateo nos recuerda eso, diciendo: en aquel día el Señor apartará a las ovejas de los cabritos y dirá a los cabritos: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí están los malvados, apártense de mí. O sea, no es nada más lo que hay en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, cómo viene el juicio al final, para que no nos confiemos, dice. No confíes en eso pensando que Dios es misericordioso y que al final te perdonará. En fin, la enseñanza en el Antiguo Testamento siempre fue abundante, enseñanza sobre el pecado, cómo el pecado afecta en la vida del hombre y en su salvación. Cuando escuchamos hoy el Evangelio, vemos cómo Jesús también considera algunos pecados que son reos de muerte, como el ser motivo de escándalo para los demás. Porque dice Jesús: ay de aquel, ¿sí?, que sea motivo de escándalo. Más le valiera que amarrarle una piedra de molino en el cuello y echarlo al mar. Eso ya está diciendo, es reo de muerte. La pena es la muerte, ser motivo de escándalo. ¿Cómo podemos ser motivo de escándalo, verdad? En todo momento. Y hay que cuidarlo, dice, hay que cuidar eso, tengan cuidado. Y nos lleva a decir esto de que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar ciego, cojo, manco al reino de los cielos. Aquí se trata sobre todo de poner al servicio del reino de Dios todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es ponerlo al servicio. Mis manos están al servicio del reino de Dios, mis pies están al servicio del reino de Dios, mis ojos al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, no pueden ser dedicados a hacer el mal, ¿sí? O sea, los ojos no son para matar a alguien, ¿verdad? Me matas con tu mirada. No, los ojos son para servicio del reino de Dios. Mis manos no son para hacerle daño a otra persona. Mis pies son para correr e ir a anunciar el Evangelio. Qué hermoso es correr, dice qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Los pies son para ello. Entonces, esto que Jesús dice en el Evangelio se refiere a los pecados contra el reino de Dios. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y díganles que el reino de Dios está cerca. Vayan, implica el camino, caminar, y pongan atención en todo, mirar, ¿sí? Ayuden, las manos son para ayudar, poner nuestra fuerza en el servicio. Pero si no sirven para eso las manos y los pies, dice, pues, si no sirven para el reino de Dios, ¿para qué son entonces? Si son motivo de pecado, dice, motivo de pecado es porque no sirven para nada. Cuando una persona no da ningún servicio, a veces le decimos: eres un flojo, holgazán. Entonces, si las manos no sirven, bueno, ya cuando uno ya está muy viejito, pues ya, o está enfermo sobre todo,
pues dicen, ay, estas manos ya no sirven para nada, ya no aguantan la cazuela para poner la comida, ¿ah? Ya estas manos ya se hicieron inútiles, ya no están para el servicio. Pero imagínense, si no servimos, como ayer decíamos, si no vivimos para servir, tampoco servimos para vivir. O sea, no servimos. Entonces Jesús dice, córtate eso que no sirve, eso que no tiene sentido para el reino de Dios. Entonces para eso estamos, ¿sí? Cuando tú haces una buena obra, por ejemplo, mueves las manos, la pones en la bolsa y le ayudas a aquella persona que necesita, las manos sirven. Cuando tú corres para ayudar a aquella persona, los pies sirven, ¿sí? Cuando tú ves la necesidad del hermano, los ojos sirven, ¿ah? Y ahora no es la necesidad solamente material, sino también la necesidad espiritual, donde hay que atenderlos, ¿sí? Yo creo que no pasa un día sin que atienda por lo menos una persona específicamente para escucharle, ¿sí? Y ahí me puedo pasar la hora escuchando, y tengo que estar atento con los ojos para ver qué le está pasando, por si tengo que dar alguna palabra. Y no me voy a dormir ahí, ya me aburrí de lo que me está diciendo, me está platicando, ¿no? Hasta motivo de escándalo puedo ser. Tengo que estar atento con las manos, con los pies, todo mi ser, para anunciarle el reino de Dios también. El anuncio del reino de Dios no solamente hablar de la palabra de la Biblia y hablarles a los demás de la Biblia, hablarles de, ¿no?, el mismo testimonio, pero entra todo. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que pongamos al servicio del reino de Dios todo nuestro ser, al servicio del reino de Dios, y que pues no nos confiemos tanto en el perdón de Dios para seguir amontonando pecado tras pecado y pensemos que Dios es bueno y misericordioso y nos perdonará. No, estemos atentos, alerta siempre. No dejemos tiempo, busquemos esta reconciliación con Dios con más frecuencia. Que así sea.